a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo una novela un poco diferente a lo habitual, que es Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret, de Judy Blume. Se trata de una novela clásica dirigida a preadolescentes del género contemporáneo y del subgénero que se suele llamar de Coming of Age, de crecimiento, por esta escritora estadounidense. Se publicó hace más de 50 años, en 1970, y desde entonces no se ha dejado nunca de vender, por supuesto en los Estados Unidos, pero también en la mayoría de los países en los que se ha traducido, porque es una novela que se puede leer por un público de todas las edades, a pesar de que va dirigida al público preadolescente, principalmente por dos razones. Por un lado, porque trata de un tema como es la transición a la adolescencia, que nunca cambia, porque los cambios físicos son siempre los mismos, y además tiene un importante toque de humor que te hace reír muchísimo y que es fruto de la ingenuidad que tiene la protagonista de 11 años, Margaret, a la hora de enfrentarse a la realidad, porque lo hace desde la visión de una niña de 11 años, de cómo vería las cosas y cómo las interpretaría. Desde su publicación en 1970 no ha dejado de ganar premios y honores nacionales por su calidad y también por su influencia cultural dentro de la sociedad estadounidense. La verdad es que es una novela que llevo décadas viendo en las estanterías y que, pese a que sabía que estaban muchísimas listas de libros recomendados, nunca me convencí a mí misma de comprarla por la mención de Dios en el título, porque pensaba que sería súper religiosa, pero para nada. El trato que hace de Dios y de las religiones está muy alejado de lo que podríamos pensar por el título. Durante muchos años, a pesar de ser una de las novelas más vendidas de Estados Unidos, la autora se negó a que se hiciese una película porque pensaba que no respetaría lo que el libro intentaba transmitir, hasta que finalmente accedió hace nada, en el 2018, después de que el guionista le prometiese que intentaría ser lo más fiel al original que fuese posible. Y el resultado, la película, pues se ha estrenado en 2023, dirigida por Kelly Froman Craig, y la verdad es que desde su estreno ha recibido muy buenas críticas y la primera satisfecha es la propia autora, que cree que incluso mejora su novela. Yo la vi la semana pasada con mi pareja y la verdad es que los dos nos reímos muchísimo y nos encantó, porque además de que tiene estos momentos cómicos, tiene muy buenas interpretaciones, no solamente de la propia Margaret, sino también de los actores que hacen del resto de su familia. Además, hay muy pocos cambios y los que hay son acertados y mantienen las escenas más divertidas con los mismos diálogos que hay en el libro. En España, la novela está siendo publicada por la editorial Océano, con 163 páginas y con un precio, pues la verdad es que un poco carito, teniendo en cuenta lo corta que es la novela. La novela está narrada en primera persona subjetiva desde el punto de vista de Margaret, esta niña protagonista de 11 años que está llena de ansiedad porque no ve ningún cambio de la pubertad en su cuerpo. Y esto le crea una gran ansiedad porque ve que las otras niñas de su alrededor pues sí que empiezan a tener algún cambio. Esta ansiedad se suma a la ansiedad que tendrá desde el inicio del libro por no formar parte de ninguna religión, algo que no se había cuestionado nunca en su Nueva York natal, pero que es una cuestión de identidad muy importante al pueblo de Farbrook, Nueva Jersey, al que se acaban de mudar con su familia. La falta de educación religiosa la ha llevado hasta ese momento a tener sus propios diálogos con Dios, un Dios muy personal y desde luego muy alejado de los dioses que nos presentan las religiones organizadas, y que cuando empieza a hablar con él empieza siempre con la misma frase, la del título: "Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret". Unos diálogos que están dominados además por su franqueza e ingenuidad, en los que le pide que por favor mejore su situación sobre lo que le provoca más ansiedad en ese momento. Durante el libro, una de las cosas que más le pide es que por favor le empiece a crecer el pecho, o bien que se cuestione su presencia en los diferentes lugares de culto de las religiones que empezará a explorar a lo largo del libro en la búsqueda de su Dios. Margaret es un personaje que está muy bien construido porque se basa en las ansiedades que tenía la propia autora en esa misma edad. Unas ansiedades que todas las niñas experimentamos en su momento, y esto es lo que hace que sea extremadamente realista y sincero a la hora de enfrentarse a las cosas, porque es algo, sobre todo si eres una niña o una mujer, con lo que te puedes identificar muy fácilmente porque algo similar habrás vivido a esa edad. Y además, el hecho de que utilice un lenguaje muy franco a la hora de referirse a estos cambios
hablando de sujetadores, de la regla, de las compresas, como lo haría una niña de esa edad que está descubriendo todo esto, hace que la lectura sea aún más próxima, muy alejada de los rodeos o referencias extrañas, para no decir una palabra en concreto, que muchas veces vemos en los libros de esa edad. Y es precisamente esta franqueza, no solamente a la hora de referirse a los cambios asociados a la pubertad, sino sobre todo a la hora de tratar los temas religiosos, y el hecho de que Margaret decida ella misma de qué religión quiere formar parte, lo que ha hecho que haya habido varios intentos de censura de esta novela en Estados Unidos por considerarlo inapropiado para el público preadolescente y adolescente. Y os aseguro que no hay nada subido de tono ni nada, pero sí que es cierto que se refiere a las cosas con los nombres que son y que además pone en duda todo el establecimiento religioso. Temporalmente, la novela recoge solamente un año de la vida de Margaret, desde el verano hasta el final del curso escolar del año que cumple los 12 años, es decir, lo que en España se correspondería con sexto de primaria. Es una novela ligera con un lenguaje sencillo de una niña de esa edad, pero no para un público únicamente preadolescente, y que además, como os he dicho, es muy divertida y tampoco aburre en ningún momento porque es muy corta. La verdad es que me hubiese gustado que fuese más larga y haber seguido leyendo cosas de esta niña, porque te ríes un montón a lo largo del libro. Y por eso mismo es una novela recomendable para cualquier edad, ideal para una niña en la preadolescencia que esté empezando a leer, pero también para cualquier persona a cualquier edad. Es cierto que el género femenino nos identificaremos mucho más fácilmente con Margaret, pero yo creo que a un chico también le podría gustar esta novela. Y además es súper útil para descongestionar el cerebro después de una lectura pesada, y en mi caso, si es después del horror de la batalla de Corrin de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, pues ni os digo. En cuanto a la reseña, la novela se inicia con el verano de Margaret, que a sus 11 años, como os digo, ya empieza estando llena de las ansiedades que supone entrar en la preadolescencia y esperar que tu cuerpo se muestre algún signo de pubertad, porque Margaret no tiene ninguno de estos signos y tiene la apariencia de una niña más pequeña de la edad que tiene. A esta ansiedad se añade el hecho de que sus padres han decidido de un día para otro, por lo menos es cuando la han informado a ella, de que van a mudarse de la ciudad de Nueva York a los suburbios de Nueva Jersey, alegando que así su vida será mejor, más cómoda, con menos ruido, que serán todos más felices porque vivirán en una gran casa con jardín en lugar de un piso pequeñito, que es algo que aparentemente los padres de Margaret siempre habían soñado, aunque es una cosa que ella desconocía, porque está convencida de que bajo este movimiento se esconde el hecho de que quieren alejarla de su abuela paterna, Sylvia, porque cree que sus padres creen que es una mala influencia, ya que está literalmente obsesionada con ella porque es su única nieta y además quiere atraerla al judaísmo. Y por ello está continuamente haciéndole jerseys con etiquetas del tipo hecho expresamente para Margaret con todo el amor de su abuela. Le paga también una escuela privada y está siempre pendiente de a ver si ha hecho amigos judíos o si ha sacado algún novio judío. Algo que, por cierto, Margaret no entiende por qué está tan obsesionada con los judíos. Nada más llegar a la casa, mientras están deshaciendo las cajas, apenas llevan una hora, se presenta en su puerta una de sus vecinas, Nancy, vestida con bañador, que tiene su misma edad y además irá a la misma clase que ella, para preguntarle si quiere ir con ella a su casa a jugar con los aspersores, que por supuesto tendrá una casa mucho más grande que Margaret. Ya desde un principio vemos que Nancy es una niña malcriada y que, aunque sin malicia, es extremadamente dominante y quiere ser siempre el centro de atención. Vamos, la niña que a los 16 años se va a convertir en la jefa de las animadoras y va a tener un séquito que la va a seguir, y que ve en Margaret a una niña tímida que aún no se ha empezado a desarrollar y que por lo tanto será muy fácil de controlar, por lo que rápidamente le ofrece la última plaza en su grupo secreto de chicas. Margaret experimentará en la novela su primer momento de vergüenza cuando Nancy le presta un bañador porque los suyos aún están empaquetados, y el primer comentario que ella hace es que aún está completamente plana, no como ella, que ya ha empezado a tener algo de pecho y que por lo tanto está convencida de que cuando sea mayor tendrá un cuerpo de chica playboy. Mientras están jugando a los aspersores, Margaret imitando todo lo que hace Nancy, porque es lo que ella le ordena, el hermano de Nancy, Evan, que tiene solamente 2 años más, pero que a esa edad pues es una diferencia notable, y su mejor amigo, Moose, les gastan una broma con el agua poniendo los aspersores al máximo. Así que Nancy se va inmediatamente a quejarse a su madre, que será algo que hará continuamente a lo largo de la novela, y abandona a Margaret en el jardín sin pensar que no conoce a su hermano.
Margaret está muerta de vergüenza, pero eso no importa para Musk, que tiene un gran sentido empresarial y aprovecha el momento para ofrecerle los servicios a su padre para cortar el césped de su casa. Antes de separarse, Nancy le insiste que el primer día de la escuela no debe llevar calcetines, que tiene que ir con los zapatos sin más, porque si no, no parecerá guay, porque claro, ya están en sexto de primaria. Así que, ante la presión de no encajar en su primer día en una escuela pública donde no conoce a nadie, Margaret acabará siguiendo el consejo de Nancy y terminará llena de ampollas sin apenas poder caminar antes de llegar al colegio. Esa misma noche, o sea, el del primer día de la mudanza, y antes de irse a dormir, habla con Dios y le pide que, por favor, que sea un poquito generoso y le ayude a crecer. Un día antes de empezar el colegio, Margaret se sorprende cuando sus padres aún están durmiendo porque es muy temprano por la mañana y es festivo, cuando alguien llama a la puerta y se monta unas películas de a ver si va a ser alguien malo, pero no, resulta ser su abuela, Silvia, que la sorprende a primera hora apareciendo en la puerta después de, literalmente, diciendo ella, haber arriesgado su vida para ver a su Margaret yendo en transporte público y después en taxi hasta su casa. Y lo que le trae son varias bolsas de comida porque está convencida de que en Nueva Jersey no hay la comida que hay en Nueva York y como mínimo no hay la variedad que hay allí, que seguro que sí, ¿no? Pero lo más esencial para la alimentación seguro que hay. Y más barato. Desde luego sus padres no se alegran tanto como se alegra Margaret de que su abuela está allí y aún menos cuando ella insiste en que cada noche la va a llamar por teléfono para que Margaret le pueda informar de lo que le ha pasado ese día. Y además tienen que aceptar finalmente que Margaret vaya cada 2 fines de semana a Nueva York porque su abuela ha pagado la suscripción a uno de los centros culturales más importantes de Nueva York y por lo tanto no le pueden negar esta cultura a Margaret. El primer día del colegio está protagonizado por la aprensión de Margaret de no conocer a nadie, algo que comparte con su nuevo profesor, con el señor Benedict, porque es el primer año que va a empezar a dar clases después de que la profesora que hacía ese curso se fugase con un hombre el año anterior. El señor Benedict en esta primera clase, para conocerles mejor, les hará copiar una serie de frases en una página que Margaret contestará pues con pocas ganas, pero entre las cosas que dice odiar va a incluir las festividades religiosas, algo que hará saltar todas las alarmas del profesor al día siguiente y que seguramente también lo haría en Estados Unidos en esta época. Al final de la clase, Nancy le presenta a las dos otras miembros del club, Gretchen y Janie, y quedan todas en casa de Nancy esa misma tarde para celebrar la primera reunión de su club secreto. Una reunión que, después de ponerse unos nombres ficticios cada una de ellas y de decidir un nombre divertido para el club, se centra en pensar y decidir quién es el chico más guapo de la clase, no hay discusión sobre ello, y cuál de ellas tendrá primero la regla y se lo va a contar a las demás, basándose en el desarrollo de pecho que tienen en ese momento, por lo que Margaret se sentirá llena de ansiedad porque está convencida de que, a juzgar por su desarrollo, pues va a ser la última en todo. Para su mortificación, encima, entre las cosas que se deciden es que todas ellas tienen que empezar a llevar sujetador si no lo llevan ya, por lo que Margaret esa misma noche tendrá que pedirle a su madre si pueden ir a comprar uno ese mismo fin de semana y se lo dice cuando la madre entra a darle las buenas noches muy rápido y después se tapa con la cubierta de la cama. En este punto empezará también el segundo quebradero de cabeza de Margaret, que es el hecho de no pertenecer a ninguna religión, ya que este primer día de clase le preguntan que a qué escuela religiosa va los domingos, porque claro, cada una de ellas tiene identificada una religión, ya sea judía o algún tipo de escuela dominical cristiana, y se escandalizan cuando Margaret les dice que nunca ha ido a ninguna de estas escuelas porque ella no es de ninguna religión. Algo que incrementará su ansiedad cuando al día siguiente su profesor le pregunte qué es lo que le pasa con las religiones. Y es ya en este punto que descubrimos que sus padres pertenecen a religiones diferentes, algo que, si aún hoy en día puede ser un problema para algunos, en los años 70 aún lo era más grande. Y que mientras su padre es judío, su madre viene de una familia cristiana, juraría que católica, por lo que en su momento, cuando sus padres empezaron a salir y luego decidieron casarse, esto supuso un gran cataclismo en ambas familias. Pero la reacción de ambas familias también fue muy diferente, porque mientras su abuela paterna, Silvia, decidió, pese a la decepción, formar parte de la vida de su hijo y aceptar como puede a su mujer, a Bárbara, para así poder estar cerca de su nieta y volcar todas sus esperanzas de que en algún momento acabe eligiendo la religión judía como su religión,
Los padres de su madre y el resto de su familia, de hecho, por lo que dice, la repudiaron completamente y no le han dirigido la palabra desde entonces, porque están convencidos de que está condenada al infierno por casarse con un judío. Ante esta situación, como es normal, los padres de Margaret no han querido dar importancia a la religión y ellos no practican ninguna de sus religiones, y a ella le han dicho que podrá escoger la religión de la que quiere formar parte una vez crezca y pueda decidir por ella misma. Y es esto lo que ha llevado a Margaret a generar su visión particular de Dios y estas conversaciones y diálogos internos que tiene. Como os he dicho, esta aprensión por su falta de adhesión a una religión se ve incrementada cuando al día siguiente su profesor le pregunta qué problema tiene con las festividades religiosas y las religiones. Así que ella le explica su situación de por qué no forma parte de ninguna de ellas y, hablando con su profesor, decidirá que su proyecto del curso individual consistirá en investigar estas diferentes religiones que tiene a su alrededor para decidir cuál es el Dios con el que ella está hablando y, por lo tanto, de qué religión quiere formar parte. Y para ello irá visitando los diferentes lugares de culto en festividades. Algo que alegrará muchísimo a su abuela cuando un día le pide que por favor le deje acompañarla al templo en una festividad. Así que Silvia quedará convencida de que quiere ser judía y ese mismo día le pondrá un montón de presión porque después le presentará al rabino y además por fin podrá presentar a su nieta Margaret a todos sus amigos judíos en el templo. Mientras sucede todo esto, los eventos en el colegio se verán marcados por las novatadas que le gastan los alumnos al señor Benedict porque tiene muy poca experiencia y además es un profesor masculino, algo muy poco habitual en esos momentos, así como los juicios rápidos típicos de esa edad que se hacen a otros compañeros de clase, quedando claro que muchos de ellos están iniciados por Nancy, siendo los más importantes los que se refieren a la niña más desarrollada con diferencia de la clase, Laura Dunker, de la que Nancy seguramente está hipercelosa. Así que les explica que Laura aprovecha su gran desarrollo para seducir y hacer cosas con niños mayores, algo que Margaret desde luego no ve porque Laura no se relaciona ni habla con nadie. Y por otro lado, la otra fuente de las mayores habladurías es, por supuesto, el niño más guapo de la clase, que aparentemente, solamente por ser guapo, pues es perfecto, pero desde el principio, Margaret, a pesar de que se ve deslumbrada por él, no podrá evitar apreciar que es de los niños más crueles, que gasta las bromas más pesadas, porque nada de esto le pasa factura precisamente al ser el chico más guay. Este último tercio estará también protagonizado por la compra del famoso sujetador y la vergüenza que Margaret siente cuando van a comprarlo y le miden el pecho y le dicen que no tiene nada de pecho y que por lo tanto no puede comprar ningún sujetador que no sea el sujetador de entrenamiento, que además está en otra sección de la tienda. Y el alivio que sentirá en la siguiente reunión del grupo de chicas cuando Gretchen y Janie lleven el mismo sujetador que ella. Ante esta situación, Nancy les explica que lo que tienen que hacer son ejercicios para desarrollar su pecho, que es lo que ella hace y por eso ella tiene un poquito, y dice que lo que tienen que hacer es ir moviendo los brazos así mientras dicen tengo que hacer crecer mi pecho, algo que se ponen a hacer las cuatro a grito pelado y por supuesto el hermano de Nancy y su amigo Moose las acabarán descubriendo y riéndose muchísimo de ellas. Esa misma noche, pues cuando esté en la cama, Margaret le pedirá a Dios que por favor piense en lo que ya le había dicho y que le ayude un poquito a crecer, solamente un poquito. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Los héroes de Joe Abercrombie, La redención del tiempo de Bao Shu y El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. En cuanto a los cómics, el cuarto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, El trueno en las venas y el cómic franco-belga de En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Lleron y Benoit Dahan. Nos vemos en el siguiente vídeo.